Cantemos todos juntos, hermanos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Muy bien, hermanos. Himno 270. Himno 270. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Oremos, hermanos. Señor amado, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por habernos dado este tiempo, Señor, para adorarte, este tiempo, Señor, para exaltarte y para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras fuerzas han sido renovadas. Nuestras fuerzas, Señor, tú, por medio de tu palabra, nos las has cambiado, Señor, nos has fortalecido y nos seguirás guiando por medio de tu Santo Espíritu a ser cada día mejores creyentes. Señor, gracias por la iglesia local y por mis amados y fieles hermanos. Señor, síguelos bendiciendo aún mucho más de lo que tú has hecho por ellos, Señor. Sígueles fortaleciendo en sus matrimonios, en sus hogares. Sígueles ayudando, Señor. Y te pido, amado y buen Señor, que permitas que más personas puedan conocer tu palabra, pero que nosotros, Señor, tengamos esa gracia y el amor, Señor, para darles a conocer tu evangelio. Amén.
Muy bien, podemos sentarnos, hermanos, en esta mañana. Muchas gracias, amados hermanos, por estar en este lugar. Y voy a invitarle a usted, hermanos queridos, para que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la parte C y la parte D. Estaremos, hermanos, a partir de hoy, y solamente en este versículo, más o menos por 3 o 4 semanas, pensaría yo, hablando sobre 3 palabras que son importantes y que no podemos pasarlas así tan rápido. La primera, santos; la segunda, obispos; y la tercera, diáconos. Vuelvo y le repito, hermanos, estaremos más o menos por un mes, si el Señor así nos lo permite y nos da la vida, parados en Filipenses 1, versículo 1, versículo C y D, y estaremos enseñando, Dios mediante, sobre los santos, sobre los obispos y los diáconos, hermanos. Es importante entender que cuando vamos a la Biblia, no es que debamos hacer un estudio de cada palabra, porque eso sería incorrecto, hermanos. Un estudio expositivo no se basa en eso. Simplemente es tomar la centralidad del mensaje, pero lo que yo quiero hacer, hermanos, es que comprendamos a cabalidad quiénes son los santos en Cristo, y también mirar cómo la iglesia en Filipos se constituyó de una manera legal, conforme a la mente de Cristo, conforme a lo que el Nuevo Testamento enseña. Amén, hermanos. Entonces acompáñenme a Filipenses capítulo 1, versículo 1, la parte C y la parte D. Muy bien, hermanos, dice la palabra del Señor, antes de que oremos, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hermanos, oremos. Presentemos delante de Dios esta palabra que vamos a compartir y roguemos al Señor para que Él pueda hablar a nuestras vidas, así como lo hizo esta mañana, y podamos comprender santamente lo que significa realmente, hermanos, cada una de estas palabras. Y no solamente eso, sino que las coloquemos en práctica. Oremos. Amado y buen Señor, es para nosotros un privilegio, Señor, venir ante ti, Señor, y ante tu palabra. Hoy, Señor, tú nos das tu bondad. Tú nos permites, Señor, junto con mis hermanos, escudriñar tu palabra con tanta libertad. No nos interesa, Señor, el tiempo, aunque estamos sujetos a una dirección, Señor. Permítenos en esta hora enseñar tu palabra de una manera santa, de una manera confiable, Señor, que no haya ninguna tergiversación y que el nombre de Cristo, por supuesto, pueda ser exaltado. Ayúdanos, Señor, asístenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en el día de hoy, nuevamente, hermanos, estaremos enseñando el libro de Filipenses. Y lo vamos a hacer, hermanos, detalladamente, versículo a versículo. De pronto no tomaremos todas las palabras, vuelvo y repito, porque hacer eso no implica que alguien predique expositivamente, eso no implica. Pero sí, en el caso personal, me tomaré el tiempo para que nos sumerjamos en la palabra del Señor, hermanos, y realmente saquemos de allí todo lo que tenemos que sacar. Si no aprovechamos, mis queridos y amados hermanos,
el tiempo, y si no tenemos en cuenta algunas cosas en la palabra, pues hermanos, posiblemente obviaríamos algunas cosas que son importantes para nuestra vida espiritual. Quiero recordarle a usted que hace más o menos 3 semanas atrás que iniciamos, vimos cómo el apóstol Pablo detalladamente se presenta como siervo, ¿cierto? Junto con Timoteo, siervo de Jesucristo. Y allí, hermanos, entendimos bíblicamente lo importante y lo necesario que es que nosotros nos presentemos como siervos, hermanos. Que nos presentemos realmente siempre con la premisa de que Dios nos ha llamado es a servir, no a que nos sirvan, a servir, hermanos. Tenemos que quitar de nuestra mente el hecho de siempre estar esperando que alguien nos atienda, que alguien nos dé esto, que alguien nos dé aquello. Si el apóstol Pablo, como lo vimos, tenía o quería imitar a Cristo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más su pueblo? ¿Cuánto más aquellos que decimos amar al Señor y que por supuesto lo hacemos? Hermanos amados, nuestro primer reto, que ya lo vimos, es ser siervos del Señor. Amén. Y una hermana lo decía hace 8 días: el Señor ha hablado mi vida y el reto que tengo es ser una sierva de Dios. Pero no solamente servir a Cristo, hermanos, sino también servir a los hermanos. ¿Claro en eso, hermano? Tenemos que servir. Muy bien, hermanos, permítanme presentar esta mañana la siguiente enseñanza con estos enunciados. Si ustedes están notando, en primer lugar, hermanos, los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos. Ese va a ser nuestro primer enunciado. Los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos. Punto número 2. Responsabilidades de los santos del Señor. Hermanos, hay algunas responsabilidades que tenemos como creyentes y en esta mañana vamos a enseñarlas para que evaluemos si realmente nosotros las estamos haciendo. Vamos a mirar, hermanos, 2 conclusiones finales y 2 aplicaciones. Por supuesto, hermanos, estas aplicaciones, como lo hemos entendido, es para que usted y yo las coloquemos en práctica, ¿cierto? Porque pues, de nada nos sirve escuchar al hermano decir, y ahora las aplicaciones, cuando simplemente nos volvemos es oidores, pero no hacedores. Entonces, en esta mañana, por ejemplo, en la primera enseñanza, el hermano como aplicación nos preguntaba: ¿amas tú a tu esposa? Y si no la amas, ¿por qué no? ¿Imitas a Cristo como esposo que amaba a su esposa? Y esas son preguntas que nosotros debemos hacernos, hermanos. Nosotros debemos amar a nuestras esposas, los que somos casados, ¿sí? No pensar si lo hacemos, no pensar si de pronto en esta semana lo voy a hacer. No, debemos hacerlo. Muy bien, hermanos, entonces iniciemos en esta mañana nuestra exposición. Hermanos, voy a desconectarme el micrófono porque hay un sonido que la verdad no es bueno. Como mi voz me ayuda, entonces creo que no hay problema. Hermanos queridos, el primer punto: los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos. Y voy a leer para ustedes, quiero que usted me acompañe también a Filipenses capítulo 1. Vamos a leer la parte C y la parte D. Filipenses capítulo 1, la parte C y la parte D. Dice la palabra del Señor: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hasta allí nomás, hermanos. El apóstol Pablo, en su salutación, lo que hace como emisor de esta carta es presentarse como el siervo del Señor, como aquel
que sirve y como aquel, hermanos, que les llevó el evangelio a estos hermanos. Recordemos que estos hermanos, el apóstol Pablo agradece a ellos y les recuerda cómo ellos en cierta manera ayudaron económicamente cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, hermanos. Ahora bien, podemos apreciar que Pablo es el que emite, el que habla, el que escribe. Algunos han dicho que Timoteo, cuando el apóstol Pablo se encontraba enfermo de cualquier situación, entonces Timoteo hacía como un escriba, le ayudaba, le colaboraba en lo que el apóstol Pablo le dictaba. Y cuando usted lee la carta nuevamente, y voy a pedir a usted favor que lo lea conmigo, Filipenses 1, versículo 1, la parte C y la parte D, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes más, hermanos? Con los obispos y diáconos. Y acá, hermanos, hay una pregunta que por supuesto el mismo texto lo contesta. Y es esta pregunta: ¿a quién dirige esta carta el apóstol Pablo? La respuesta está allí: a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús. De los que están allí, hermanos, se debe incluir en primer lugar los ancianos gobernantes y también los diáconos. Ahora, hermanos, cuando se habla de los santos, se está hablando en plural. Y esto significa que Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos, ¿cierto? Esta iglesia contiene ovejas, contiene ancianos gobernantes y también diáconos. Y permítame adelantarme un poquito para las siguientes enseñanzas. Recordemos, hermanos, que los únicos oficiales dentro de una iglesia local son los ancianos gobernantes y los diáconos. No puede haber, hermanos, otro oficio aparte de ellos. Entonces, como vamos a estar estudiando más adelante, algunas personas en sus iglesias tienen diaconisas o hermanas diáconas. Pero recuerde esto, para que no se le olvide a usted: la Biblia habla son de diáconos, pero se puede pensar que las hermanas que ayudaban en el servicio lo hacían no como personas que tenían un cargo, sino porque lo querían hacer. Es decir, porque habían diáconos y de pronto ellas preguntaban a los diáconos: ¿podemos servir en algo? ¿Sí? Ya de una manera intrínseca. Pero solamente, hermanos, deben haber oficiales varones, ancianos gobernantes y diáconos. ¿Listo, hermanos? Entonces, importante tenerlo muy claro. Ahora bien, hermanos, cuando miramos el texto con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, en primer lugar, no está haciendo una distinción o separación de los santos con los obispos y diáconos. El apóstol Pablo no está haciendo eso. El apóstol Pablo jamás está diciendo: ok, en Filipos estaban los santos, ¿cierto? Y aparte de ellos habían diáconos y habían también ancianos. No, Pablo no está haciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que tanto los santos como los ancianos gobernantes como los diáconos, ellos son parte del pueblo escogido del Señor. Y el pueblo escogido del Señor, la Biblia les llama santos. Es decir, hermanos, usted y yo somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque hemos sido apartados, hemos sido separados desde el vientre de mamá para que sirvamos al Señor. Y si hoy nos preguntásemos, por ejemplo, ¿por qué el hermano predica en este lugar, hablando de nuestro hermano Steven? La pregunta, hermanos, no sería: porque él estudió, o porque él se preparó, o porque un día alguien le dijo que lo podía hacer. No, hermanos,
es porque el Señor lo apartó desde antes de la fundación del mundo, y hoy, hermano, este día específicamente estaba decretado para que Él sirviera al Señor. Por lo tanto, Él y nosotros hacemos parte de los santos del Señor. Hermanos, somos santos. Hermanos amados, el apóstol Pablo, en este primer punto, lo que quiero que usted note es que el apóstol Pablo está informando y está al mismo tiempo, afirmando que todos aquellos que hemos sido escogidos por el Señor somos santos, hermanos. Un impío no es santo. Un impío no es alguien que sea santa delante del Señor. Es por esto, hermanos, que tenemos que tener cuidado de pensar que aquella querida abuelita preciosa que de pronto cuando éramos pequeños nos daba dinero y que murió sin Cristo, nos puede estar cuidando desde el cielo, ya que ella no es santa. Ni aquel niño pequeño que muere tampoco es un angelito más que está en el cielo, que nos está cuidando, hermanos. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que los obispos, los diáconos y todas las ovejas que estaban allí en Filipo, en la iglesia, solamente ellos son santos del Señor. Amén, hermanos. Y si nosotros viniéramos e hiciéramos una contextualización como la segunda audiencia, pudiéramos decir con toda libertad que en esta mañana, no solamente en esta iglesia local, sino en otras iglesias locales, hay santos del Señor, ¿cierto? Que en este momento están adorando, que están exaltando el nombre de Cristo, pero que también hay asistentes que piensan que son creyentes, pero que no lo son. Y ellos no son santos. Por eso, hermanos, se debe hacer una distinción muy marcada, muy precisa. Si tú, hermano, no vives para el Señor, ¿cómo dices que eres santo? ¿Cómo dices que eres apartado? Cuando vamos al Antiguo Testamento, y lo vamos a hacer de hoy en 8 días, usted se va a dar cuenta que era el Señor mismo quien apartaba para su servicio a los que Él quería. Entonces la pregunta es, ¿en este tiempo sucede lo mismo? Por supuesto, hermanos. Es Dios el quien llama. Dios es el que escoge. Dios es el que permite. Entonces, hermanos amados, quería hacer en primer lugar esa distinción. En segundo lugar, el apóstol Pablo está haciendo una declaración, y es esta, escúchenme. Pablo establece el orden que debe haber en una congregación de sana doctrina. Hermanos amados, una iglesia constituida legalmente bajo los parámetros del Nuevo Testamento, es decir, una iglesia local, debe tener solamente, y vuelvo y repito, 2 oficiales, entre ellos pastores, o como lo dice la carta, obispos, y en segundo lugar, diáconos. Todo lo demás que una iglesia quiere añadir, ya es porque carnalmente lo está haciendo. Y permítame referirme a algunas cosas, y usted, gracias a Dios, ya es muy maduro, porque realmente es maduro, y aquellos que no lo son, espero que me entiendan. El ministerio pastoral para las mujeres no existe. Amén. Punto. No tenemos que ahondar en el tema, hermanos. No tenemos que estar buscando versículos que aprueben que sí existe. No es lícito decir que la esposa del pastor es la pastora. Entonces tendríamos que decir también que la esposa del abogado es abogada, cuando no es así. O deberíamos decir entonces que la esposa del ingeniero es ingeniera, y creo que eso en la razón pues no es así, hermanos, porque no ha estudiado y no se ha preparado. En el caso de la palabra de Dios, el Señor ya ha establecido, ¿verdad?, lo que la iglesia local debe tener: obispos y diáconos. Y permítame recordarle esto, hermanos: un obispo
o pastor o anciano, como usted le quiera llamar, debe tener unas cualificaciones especiales. Pero un diácono también debe tener unas cualificaciones especiales. Es más, hermanas, si usted un día, por ejemplo, y bueno, y acá hay hermanas que sirven, pero si de pronto quisiéramos decir o presentar hermanas que sirven, ellas también deberían tener unas cualificaciones especiales. Hermanos, habiendo dicho esto y habiendo precisado lo que hemos dicho, quiero que miremos ahora la palabra santo. Lo primero que quiero aclarar antes de definir santo y ver también sus implicaciones es que el apóstol Pablo no se está refiriendo a santos como a una persona reverenciada y que por alguna razón ha sido canonizada, es decir, declarada como santa a una persona fallecida por alguna autoridad eclesiástica. El apóstol Pablo no está hablando de este tipo de santos que muchos adoran, ¿cierto? Que muchos idolatran y que, por supuesto, hermanos amados, va en contra de lo que el Señor ordena. Cuando usted va a los mandamientos morales de Dios, se va a dar cuenta que el Señor aborrece la idolatría. Hermanos, y es posible que nosotros, hablando de idolatría, sin darnos cuenta, estemos idolatrando algo. Puede ser el dinero, puede ser la empresa, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser la ropa, entre otras cosas. Ahora, el apóstol Pablo, entonces, ¿qué quiere decir cuando nombra la palabra santos? ¿Qué quiere decir? Esta palabra santos, en primer lugar, hermano, para que usted lo tenga muy claro, es un título. Y es un título que se le da solamente a aquellos que hacen parte del pueblo de Dios. La palabra santos es un título que el Señor, nuestro amado y eterno Dios bueno y santo, ha otorgado a todo aquel que hace parte de su pueblo. ¿Pero de cuál pueblo? Del pueblo redimido por Cristo a través de su muerte sustitutiva. No todo el mundo, hermanos, como se nos ha dicho, no, solamente su pueblo. Y usted lo puede corroborar en Mateo 1:21, donde claramente se presenta a Cristo como Salvador de su pueblo. No de todos los pueblos, no de cualquier pueblo, no, del pueblo que Él escogió por gracia, del pueblo del cual Él murió sustitutivamente en la cruz del Calvario, hermanos, por ese pueblo. Y agradecemos al Señor, creo yo, que usted puede decir lo mismo, porque el Señor nos ha escogido, ¿cierto, hermanos? Porque el Señor nos ha librado de la muerte eterna. Y hoy podemos decir con tranquilidad que somos santos, hermanos, que somos escogidos, que a pesar de que todos los días pecamos y fallamos, el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, las Escrituras usan el término santos, no santos, sino santos en plural, en relación a todos los creyentes, a todos, a los que han sido apartados, a los que han sido santificados. Escúcheme esto tan importante: para la posesión y el uso de Dios. Lo que significa, hermanos, es que el Señor, en su grata revelación y en su misericordia, solamente va a usar a su pueblo, a los que ha escogido. Es por eso que usted no ve un impío. Bueno, sí lo podemos ver, pero en términos bíblicos, lo que el Señor hace es usar solamente a aquellos que Él ha escogido, que Él ha llamado, que Él ha perfeccionado y que seguirá, por supuesto, perfeccionando día tras día. Les recuerdo, hermanos, que usted y yo estamos en un proceso llamado santificación. Usted todavía está en ese proceso. Si usted no lo ha entendido, quiero que usted en esta mañana lo entienda. Como usted fue apartado por el Señor
y el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento lo santificó, usted lo que en este momento debe estar haciendo junto conmigo y todos los hermanos que aman al Señor es estar batallando esta carrera y estarnos cada día santificando. Por ejemplo, hermanos, tomando la enseñanza que tuvimos esta mañana, los que somos casados debemos preocuparnos y procurar que cada día nuestro matrimonio sea un pedacito del cielo. Y esto se refiere, hermanos, es que usted como varón y usted, hermana querida, como ayuda idónea, estemos fortaleciendo todas las áreas de nuestro matrimonio, todas las áreas, sin dejar una sola a que Satanás gane ventaja. Y aunque no es nuestro tema esta mañana, permítanme dar un ejemplo muy pequeño. Hay matrimonios que están perdiendo la batalla en su área sexual, lastimosamente. Y como esto está pasando, entonces se está llegando a la pornografía, hermanos, al cine erótico. Y nosotros debemos, hermanos, cuidarnos. Los hermanos que están aquí, que son casados o que un día se van a casar, por favor, hermanos, que su vida en todas las áreas sea la mejor, que usted pueda disfrutar, como nos lo preguntaban en esta mañana, que podamos decir todos los días te amo, que esté en nuestro léxico diario y que su esposa o su esposo no tengan que recordarle, ¿usted me ama? ¿Pero sí me ama? Hermanos amados, el apóstol Pablo en múltiples versículos de la Biblia habla de los santos, de los santificados del Señor. Permítame leer tan solo 2 versículos. Romanos capítulo 1, versículo 7, quiero que usted vaya conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo saluda a la iglesia en Roma y mire lo que les escribe. Romanos 1, 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿y qué más dice? Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Otra vez el apóstol Pablo hace su saludo y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que, hermanos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Que el apóstol Pablo en este último versículo que hemos leído allí en Primera de Corintios hace la aclaración y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, no solamente tiempo presente, sino tiempo futuro, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santos son aquellos que invocan el nombre del Señor. Santos son aquellos que se guardan para el Señor. Santos son aquellos que han entendido que el Señor les ha apartado, hermanos. En Salmo 139, no lo busque, el Señor claramente dice que Él fue el que nos formó. Él, no papá y mamá. Papá y mamá simplemente colocaron algo muy pequeño, pero Dios en su infinitud formó cada uno de nuestros huesos, cartílagos, cada una de las cosas que nosotros tenemos, hermanos. La sangre que nos da vida, Dios la formó
porque a Él le plació. Y debemos entender, hermanos, entonces, que si el Señor a ti te llamó desde antes que el Señor creara todo, es porque Dios tenía un plan para tu vida. Amén. Y ese plan se va a cumplir sí o sí, porque el llamado del Señor, hermanos, es irrevocable. Por más que usted quiera decir, no le sirvo más al Señor, no quiero servirle más a Cristo, el Señor, hermanos, ya lo ha tenido así decretado. Volvamos nuevamente a nuestro texto, hermanos, ya que quiero mostrarle algo muy importante. Filipenses capítulo 1, versículo 1, la parte C y la parte D. Y quiero que usted tenga en cuenta 3 preposiciones que están allí, hermanos. 3 preposiciones: a, en. Leamos, hermanos: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, hermanos, quiero que usted note esas 3 preposiciones que Pablo usa en esta frase. La primera, a; la segunda, en; y esa misma palabra o preposición se repite, en. Pero también quiero que usted note el adjetivo en plural masculino, santos. Ahí está, hermanos: a, en y santos. Pero quiero que en esta mañana, hermanos, haciendo un estudio juicioso y adecuado de este primer versículo, quiero que veamos solamente las 2 preposiciones en, porque es que cuando las leemos y las entendemos como el apóstol Pablo posiblemente las estaba dando, vamos, hermanos, a aprender y vamos a entender claramente qué era lo que el apóstol Pablo decía. Veamos entonces la primera preposición en. Leamos, hermanos. Dice: los santos en, ¿qué dice, hermanos? Cristo Jesús. Hasta allí nomás. Permítame leer una vez más para ustedes: los santos en Cristo Jesús. Esta primera preposición, hermanos, en, indica la posición de algo que está por encima. Vuelvo y le repito, esta primera preposición indica algo que está por encima de otra cosa. Y aquí, hermanos, quiero mostrarle a usted varias cosas, solamente a través de esta primera preposición. Número 1, hermanos, usted que es juicioso y está notando, cuando el apóstol Pablo dice los santos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí o está hablando aquí es de los santos, es decir, de los escogidos. Y lo que Pablo está diciendo es que estamos bajo el poder del Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Esa primera preposición nos lleva a entender es que usted y yo estamos bajo el poder de Cristo. Es decir, quien está encima de nosotros o de todos los santos, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús es el que está cuidando, es el que está guardando a sus escogidos. Amén, hermanos. En segundo lugar, esta preposición en significa que todos los santos del Señor dependen de Cristo, no del mundo, no de la economía, no del tiempo, sino de Cristo, porque es su Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esta preposición en también nos lleva a entender que los santos de Jesucristo reconocen la obra de santificación que solamente su Santo Espíritu puede hacer. Vuelvo y le repito, los santos reconocen la obra de santificación hecha
por el Espíritu Santo. Hermanos, y esto, ¿sabe a qué nos lleva o cuál debe ser nuestro entendimiento? Es que el Espíritu Santo de Dios, si nos ha santificado, es porque Él mora en nosotros, porque Él está en nosotros y porque Él nos recuerda todos los días que debemos vivir como santos del Señor. Cada uno de nosotros debemos vivir como santos, escogidos o apartados por el Señor. Si no lo estamos haciendo, hermanos, pues debemos preguntarnos por qué no lo estamos haciendo. ¿Qué nos está impidiendo vivir como santos escogidos del Señor? ¿Qué, hermanos? No puede haber absolutamente nada que nos impida vivir como verdaderos santos. No hay nada, hermanos. Porque a pesar de las dificultades, porque a pesar de las crisis, el Señor nos está guardando. Por eso el apóstol Pablo dice, es decir, es que estamos en una posición donde el Señor es el que cuida a su pueblo. Yo no me puedo cuidar solo, sino que es el Señor que me está guardando. Vamos a vivir una dificultad, no se preocupe, Cristo nos está guardando. Un día nos vamos a enfermar, no nos preocupemos, Cristo nos está guardando. Cualquier cosa que usted viva o que yo viva, el Señor está por encima de nosotros. Siempre, siempre, hermanos. También, hermanos, esta preposición nos muestra que los santos del Señor seguiremos continuamente perseverando en la santificación, ya que es un proceso diario. Yo, cuando veo a algunos de los hermanos que están en esta mañana, yo me alegro, hermanos. ¿Y sabe por qué me alegro? Porque sé que usted está batallando para ser santo delante del Señor. Yo lo sé, hermano. Cuando veo a la hermana Sandra y escucho sus dificultades, y la hermana me dice, pero estoy orando al Señor, sé que la hermana está cada día perseverando en esta santificación. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a mostrarnos santos delante del Señor y delante de otros hermanos. Entonces, hermanos, esta primera preposición en nos muestra o indica la posición de algo que está por encima, y en este caso es la autoridad del Señor. Antes de ver la segunda preposición, también quiero decir en la primera que los santos del Señor se apartarán diariamente en oración, en ruego, en súplica para su Señor. Esta semana me enviaron algo que yo envié, creo que a todos los hermanos, y era de un hermano pentecostal que, por supuesto, su enseñanza era muy clara y muy santa. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros para orar? ¿Cuánto tiempo? Si es que oras. Y él decía, y esto, hermano, a mí me impactó tanto, que él decía, lo mínimo que alguien que se va a parar en un púlpito a predicar, lo mínimo que debería orar serían 2 horas. Lo mínimo. Y un hermano me hacía esa pregunta a mí, y yo le decía al hermano querido, yo debo ser muy sincero, yo no oro 2 horas diarias, debo ser muy honesto, pero constantemente estoy orando al Señor, constantemente estoy clamando al Señor por los hermanos, por la iglesia, para que Dios nos fortalezca. Hermanos, el cristiano está a esto, si usted no lo sabía, de caer en un pecado. Está a esto. Es por eso que el Señor, por medio de la boca de Pablo, o de sus escritos mejor, en 2 ocasiones dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y a veces, hermanos, nos creemos tan firmes en lo que hacemos. Que Dios quiera, hermano, que el Señor te guarde a ti y me guarde a mí de no caer. Porque el día que eso suceda, hermano, la gente
vendrá en contra tuya y te va a recordar todas las veces que tú pensabas o que te creías tan firme. Hermanos, debemos apartarnos como santos de Dios diariamente para orar, hermanos. Amén. Y vuelvo y repito, gracias a Dios por ustedes que toman ese tiempo, esos 10 minutos, esos 12 minutos, aparte de su oración, para orar, hermanos, por otros hermanos. Gracias. El Señor les recompense. Ahora vamos a ver la segunda preposición, en. La primera es una posición, ¿no, hermanos? La primera, pero veamos la segunda. Vamos a leer el texto. Dice que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hasta allí no más, hermanos. Leo una vez más para ustedes. Que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esta segunda preposición lo que está indicando, hermanos, es el lugar físico donde estaban los santos. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los santos? En Filipos. ¿Dónde estaban, hermanos? En Filipos. Pero no es solamente ver eso. Sí, esta preposición nos lleva a decir que ellos estaban en Filipos. No. Eso no es lo que yo quiero que usted vea. Esa es la primera parte. Lo que quiero que usted entienda en esta mañana a través de esta preposición, de la primera y la segunda, es que los santos del Señor, conforme al Nuevo Testamento, hermanos, deben ser fieles a una iglesia local. Y lo vemos allí en Filipos. ¿Dónde estaban ellos? En Filipos, sirviendo en una iglesia local. Y nosotros, hermanos, también debemos ser fieles. Porque a veces existen hermanos o familias, y lo hablábamos algún día con Steven, que están en una condición tan paupérrima, hermanos, tan desastrosa, no solamente espiritualmente, sino como familia o como persona, que son desordenados en muchas cosas. Pero en este caso específicamente, hermanos, es porque nunca se congregan en una iglesia local. Es porque simplemente van por la vida haciendo lo que, y perdónenme, hermano, esa palabra que voy a utilizar, o esta frase, haciendo lo que se les pega en gana, o lo que se les da en gana. Y por eso, cuando usted los ve, son personas que viven tan mal, hermanos, pero tan mal, que lo único que uno puede pedir al Señor, Señor, ten de ellos misericordia. Porque su vida económica es paupérrima, su vida espiritual es paupérrima, su vida como matrimonio, como persona, todo lo que hacen no prospera. Y nunca prospera, hermanos, y escúchenme, no porque no asisten a una iglesia, tiene que ver, pero no obedecen jamás, hermanos. No obedecen. Ahora, hermanos, un verdadero escogido del Señor, es decir, un santo, ¿qué tiene que hacer? Perseverar, ¿cierto? Perseverar y estar sujeto o sometido a una iglesia local. Pero ahí no para la cosa, sino que debe servir, hermanos, debe servir. No le voy a preguntar a usted que levante la mano si a usted le gusta servir, porque creo que la mayoría levantarían la mano. Esa no es la pregunta es, ¿tú sirves en tu iglesia local? ¿Tú sirves, hermano? Sí, yo doy la ofrenda. No, esa es parte de nuestra responsabilidad, ¿cierto, hermanos? Amén. Pero la pregunta es, ¿tú sirves? ¿Tú has preguntado qué se necesita, qué se debe hacer? Hermanos, gloria a Dios. Y vuelvo y repito, gloria a Dios por aquellos hermanos que ofrendan. Porque no es algo obligado, ¿cierto? Pero ofrendan. Y más gloria a Dios por aquellos hermanos que sirven. Porque aquellos que sirvan en lo poco, el Señor los pondrá en lo mucho. Pero si usted no sirve en nada, usted no espere que el Señor lo lleve a un lugar. Si
usted no sirve en su casa, en su matrimonio, usted no va a servir. Te va a tocar, que es diferente. Te va a tocar hacerlo, porque estás casado. Pero si en casa no ayudas a mamá y a papá, cuando estés casado te va a costar mucho. Hermanos, punto número 2. Vamos a mirar entonces las responsabilidades de los santos del Señor, hermanos. Ahora, les recuerdo que esta es la primera parte de la enseñanza sobre los santos. De hoy en 8 días avanzaremos en esta misma enseñanza y aprenderemos más todavía. Hermanos, quiero enseñarles en esta mañana a usted y a mí que somos santos, que hemos sido tomados por gracia y que el Señor, cuando estábamos muertos y cuando nadie daba un peso por nosotros, el Señor, a través de su obra salvadora, nos salvó, nos llamó, nos apartó. Y hoy podemos decirle al Señor con toda tranquilidad: Señor, gracias, porque tú eres bueno. ¿Cierto, hermanos? En medio de lo que usted esté viviendo, en medio, mire, de lo que usted esté viviendo, sencillamente en esta mañana, allí en su mente, dígale: Señor, gracias, porque me tomaste, me apartaste y hoy puedo adorarte con mi alma, con mi vida, con mi corazón. Soy imperfecto, cometo muchos errores, peco todo el tiempo, pero tú has sido bueno con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? Muy bueno. Solamente, hermanos, con el hecho de que el Señor te apartó por su amor, porque a Él le plació, es un motivo para que nosotros le demos a Él la gloria todos los días. Todos los días. Ahora, súmele a eso que usted tiene vida, que se puede vestir, que tiene un sueldo, que puede comer. ¿Cuántas personas con todo y su dinero no irán al infierno, hermanos? Muchos. Bueno, sin el dinero. Realmente irán solos. El dinero se queda acá. Muy bien, hermanos. Ahora, así como una iglesia local tiene responsabilidades, y aquellos que hacen parte de una iglesia local tienen responsabilidades, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, de la misma manera aquellos que somos santos del Señor tenemos responsabilidades. Permítame poner algunos ejemplos solamente. En primer lugar, asistir fielmente, ¿cierto? Eso es una responsabilidad que usted no puede estar quitando. Ahora, acá hay hermanos, y los conocemos, que por su trabajo de pronto no podrán asistir. Pero, si usted lo puede hacer, si usted sabe que no está de turno, si ese fuese el caso, ¿por qué no asiste? ¿Por qué no asiste? ¿Qué le impide asistir? Pero como ustedes, hermanos, han entendido, pues una de nuestras responsabilidades como santos del Señor es asistir fielmente. Segundo, servir activamente en la iglesia. Ahora, hermanos, todavía no estoy hablando de las responsabilidades, simplemente son ejemplos. Tercero, velar por la unidad de la congregación, ¿cierto? Ahora, estoy hablando de las responsabilidades como cristianos. Hermanos, ¿será que nosotros debemos velar por la unidad de la congregación? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí, hermanos. Yo velo todo el tiempo, hermanos. Y si yo debo corregir algo en algún hermano, allí voy a estar presente. Voy a levantar mi mano para decir: presente, aquí estoy. Pero debemos velar para que la congregación, hermano, viva en unidad. No podemos permitir que nadie hable en contra de otro hermano. No podemos permitir, hermano, la murmuración. No podemos permitir el chisme. Porque si permitimos eso, la iglesia puede ser muy grande, pero va a llegar un momento donde se va a dañar o donde se va a quebrar.
Bien, hermanos, una de las responsabilidades, esto es solamente algunos ejemplos, es ofrendar diligentemente para los gastos, hermanos. Entonces, hermanos, así como el Señor ha dado responsabilidad para con Dios, siendo cristianos, y para con los hermanos, y que se debe cumplir, hermanos. Mire lo otro, a usted Dios le va a pedir cuentas si usted cumplió cabalmente o no cumplió cabalmente. El día domingo, hermanos, y perdóneme, usted podrá decir ahí en su mente, este pastor ya me tiene cansado con la misma frase, pero el día domingo no se puede negociar. Entiéndalo, no se puede negociar, porque es el día del Señor y es el día de nuestro reposo. Si usted no lo ha entendido, permítame explicárselo de esta manera. Cuando escuchamos la enseñanza a través de un hermano, es donde yo tengo que estar tranquilo, donde yo debo estar meditando en las palabras que mi hermano me está enseñando, y donde en la semana, ¿cierto?, comienzo a corregir lo que está mal. Pero es donde Cristo, por medio de su palabra, me da su reposo, su tranquilidad. Si yo vengo a un culto, hermanos, y estoy desesperado, ¿por qué voy a hacer? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a comer? Más tarde, ¿para dónde me voy? Hermanos, no te sirvió de nada haber estado en el día del Señor. Terminamos, claro, ahorita a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 12:30. De ahí en adelante, nuestra responsabilidad es seguir sirviendo al Señor. ¿Cómo, hermanos? Predicando el Evangelio. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Orando. Haciendo de esa manera, hermanos. Muy bien, hermanos. Dicho esto, veamos nuestras responsabilidades. Primera responsabilidad, hermano, es esta: amar al Señor sobre todas las cosas. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y quiero que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 23. Salmos 31, 23. Y les recuerdo, hermanos, que mi sermón en esta mañana va directamente a la palabra santos. Estamos viendo las responsabilidades de los santos. Salmos 31, 23 dice: amad, ¿a quién, hermanos? A Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede ¿con qué? Con soberbia. La primera responsabilidad que usted y yo tenemos es amar al Señor sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, que incluye esposo, esposa, hijos, ¿verdad? Y todo aquello que usted quiera colocar antes que el Señor. Yo le digo a mi esposa, Francia a veces me pregunta, ¿tú me amas? Y yo le digo, sí, te amo, pero no te amo más que al Señor. Yo le respondo así a Francia, y aquí está escuchándome. Yo te amo, pero yo amo más al Señor. Y mi amor no se puede comparar con el amor que tengo hacia el Señor. Sí la amo, pero amo más al Señor. Amo a mis hijas, pero amo más al Señor. Amo la iglesia, pero amo más al Dios de la iglesia. Y tú no puedes en ningún momento decir, no, yo te amo igual que a Dios. Eso es una herejía, hermanos. Porque usted está colocando a Dios al mismo nivel de un humano. Y Dios no se le debe amar de esa forma. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad? Dígalo usted. Amar al Señor sobre todas las cosas. Muy bien. Número 2, segunda responsabilidad, temer al Señor. Temer al Señor. No estoy hablando de miedo,
Estoy hablando de tener un temor reverencial a aquel que nos salvó. Salmos 34, versículo 9. Salmos 34, 9. Dice el salmista: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Tremendo, ¿no? Miren, hermanos, si yo temo a mi Señor, el Señor no solamente me guardará, sino que según el texto será mi proveedor. Por eso, por tener temor a Él. Y vuelvo y repito, no es miedo. Entonces, número uno, hermanos, debo amar al Señor sobre todas las cosas y debo temer al Señor. El Señor dice que no debemos tener temor a la vida, sino a aquel que puede quitarla, que puede quitar nuestra alma. ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? ¿Satanás o Dios? Dios, porque Él nos dio la vida y Él es el único que puede quitarla, nadie más. Otra responsabilidad, hermanos, y mire esto tan importante, escúcheme: vivir en unidad con otros hermanos. Vivir en unidad con otros hermanos. Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A usted cómo le parece ese versículo? Honestamente, el hermano hace así, vean. Eso significa que le gusta, que le parece genial. Pero la pregunta no es esta realmente, si le gusta o no le gusta. La pregunta es, para usted y para mí como creyentes, ¿nos parece bueno y nos parece delicioso habitar con otros hermanos en armonía? Piénselo, simplemente piénselo. Hace poco un hermano, un pastor al cual quiero y respeto, me dijo: hermano, si yo no estoy con mis hermanos, me deprimo. Así me lo dijo y me pareció excelente. Pero él no me lo dijo, y yo lo entendí así, con el hecho de que él quita a Dios y solamente está con sus hermanos. No, él me lo dice precisamente conforme a este versículo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Hermano, qué glorioso sería que una vez el Señor nos permitiera de verdad estar un día, 2 días juntos para hablar, para conversar, para comer, para salir y podernos conocer como hermanos realmente, porque hay cosas que no sabemos. Yo conozco solamente algunas cosas de algunos hermanos, pero en esos lugares uno puede hablar más, pensar más, compartir otras cosas. Pero ¿sabe cuál es el grave problema, hermanos? Que Salmos 133, versículo 1, para algunos hermanos no es importante. Para ellos es de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, pero como familia. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice es como hermanos, ¿cierto? ¿Y sabe qué significa esto? Y va más allá. Como hermanos significa soportándoos unos a otros, sabiendo que hay cosas de mi hermano que a mí no me pueden gustar, pero en el amor del Señor lo soporto y voy a pasarla bien. No sé, hermanos, si me estoy haciendo entender, pero realmente es glorioso y maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía, porque nos reímos, porque compartimos, ¿cierto? Porque podemos escuchar, porque podemos compartir, hermanos. Cuarta responsabilidad, son 11, hermanos. Vamos en la cuarta: bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Salmos 145, versículo 10.
Salmos 145, versículo 10, dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras. ¿Sí dice eso, hermanos? ¿Me corroboran, por favor? Salmos 145, 10. Bueno, si no me lo corroboran, no estaban allí. ¿Sí, hermano? Muchas gracias. Entonces, hermanos, pregunta: ¿usted bendice el nombre del Señor en todo tiempo? ¿En todo momento? ¿En toda circunstancia? ¿O solamente cuando las cosas van bien? Punto número 5, hermanos, o quinta responsabilidad: debemos recibir y ayudar a nuestros hermanos en el Señor. Debemos recibir y ayudar a nuestros hermanos en el Señor. Romanos, acompáñeme si usted es amable. Romanos capítulo 16, último capítulo de Romanos, versículo 2. Hablando de la hermana Febe. Pero vamos a leer desde solamente el versículo 2. Dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo nos llama a recibir y a ayudar a nuestros hermanos en el Señor, porque es digno de todos los santos. Y eso es lo que debemos hacer. Mire, hermano, escúcheme: si usted sabe de un hermano que no es de nuestra congregación, pero que está en un problema, ayúdele. Dele un consejo, si usted tiene el consejo. Guíelo a la verdad de las Escrituras. Pero es nuestra obligación como santos de Dios ayudar a otros hermanos. Amén. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos siempre estar ayudando, hermanos. Servir. Porque qué fácil es servir a nuestros familiares, ¿cierto? Fácil. Pero qué difícil es servir a otros hermanos. Sexta responsabilidad: traer el juicio de Dios a los crédulos como incrédulos bajo la predicación del Evangelio. Vuelvo y le repito: traer el juicio de Dios a los crédulos, es decir, aquellos que creen, ¿no?, como a los incrédulos bajo la predicación del Evangelio. Leamos 1 Corintios 6, del 1 al 3. Oh, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, y el apóstol Pablo hace varias preguntas. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, el contexto anterior nos enseña que el apóstol Pablo estaba llamando al orden a alguien que había pecado. Usted lo puede ver en el capítulo 5. El apóstol Pablo llama a la iglesia en Corinto y les exhorta de manera clara, porque ellos no fueron diligentes en haber puesto en disciplina a este hombre que había pecado. Cuando usted va al capítulo 6, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo llama a juzgar lícitamente a los incrédulos, es decir, aquellos que no son creyentes, y a aquellos que son creyentes. ¿Sabe de qué está hablando Pablo? De disciplina. Hermanos, usted no tenga temor de poner en disciplina o de llamar a alguien, hermanos, a que se discipline cuando sabemos que están mal. Porque es nuestro deber, hermanos,
Y el Señor también nos va a pedir cuenta sobre eso. Si yo sé que en la congregación hay un hermano o una hermana que no están dando conforme a los parámetros bíblicos, yo debo llamarla o debo llamarlo al asunto, hermanos. Si yo no lo hago, yo estoy participando en primer lugar de un pecado, y en segundo lugar no me está importando el alma de mi hermano. Como quien dice, pequen que no hay problema. Y si usted ha sabido de hermanos creyentes, por supuesto, que en este momento están pecando, y usted simplemente dice, pues voy a orar por él, voy a orar por ella, porque es lo único que debo hacer. Estás mal, estás bien mal. Yo debo llamarlo al orden, y por la palabra debo traerlo al juicio. Pero ¿cómo lo traigo al juicio? Por la predicación del Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Responsabilidad número 7, hermanos. La séptima responsabilidad para los santos del Señor es ofrendar para el sostenimiento de la iglesia y ayuda de otros hermanos. Ofrendar para el sostenimiento de la iglesia y ayuda de otros hermanos. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4. No sé si usted se ha dado cuenta que vamos en cascada, hermanos, vamos en orden, así, en orden. Estuvimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahora estamos en el Nuevo, pero vamos libro por libro, ¿cierto? En orden. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4. Dice el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Según el contexto, ¿qué estaba pasando, hermanos? El apóstol Pablo estaba pidiendo una ofrenda para los santos en Jerusalén, y habían iglesias como los filipenses y otras iglesias en Macedonia que ¿sabe qué hicieron, hermanos? Dieron estando pobres económicamente. Así lo hicieron. Y el apóstol Pablo escribe esto: ellos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Estas iglesias le dijeron a Pablo: Pablo, por favor, te pedimos, te rogamos que nos permitas ofrendar para otros hermanos. Cuando usted pase por 2 de Corintios capítulo 7, 8, 9, se va a dar cuenta la connotación tan tremenda que es ofrendar. Ellos ofrendaron aún en medio de su pobreza, pero a veces, hermanos, en este tiempo nos cuesta ofrendar, nos cuesta dar para la obra de Dios. Pensamos, hermanos queridos, que todo se hace, como se dice coloquialmente, por arte de magia. Yo le pregunto a usted, porque sé que usted también ha recibido el mercado que usted ha recibido, poquito, ok, poquito, mucho, ¿nos ha ayudado en algo, hermanos? En algo, hermanos, en algo. Mire, solamente que nos den a nosotros 1 libra de sal, no sé cuánto pueda costar, 1.500, creo, no sé, 2.000, pero solamente 1 libra de sal nos va a servir, solamente eso. Pero a veces, hermanos, cuando uno ve la canasta, gracias, Señor bendiga. Y no lo estoy diciendo, hermanos, por nadie en particular, hago la aclaración. Pero, hermanos, nosotros deberíamos alegrarnos, hermanos, porque el hermano con esfuerzo trajo una harina de trigo que nos va a servir para hacer arepas, que nos va a servir para hacer arepuelas, ¿cierto? El otro hermano trajo un rollo de papel higiénico, que bueno, usted sabe para qué va a servir, ¿cierto? Entre otras cosas. Sí, para secarnos las lágrimas, iba a decir el hermano ahí. Amén. Sí, Señor. Hermanos, octava responsabilidad que tenemos como santos de Dios: guardarnos del pecado que nos asedia. Quiero que levante la mano, ahora sí honestamente, ¿a cuántos de nosotros todavía nos asedia el pecado? Yo levanto la mano,
como primero. Ok, muy bien. ¿Y los demás? Son santos, ¿cierto? Canonizados, que deben ser canonizados un día. El pecado no les afecta a ellos. Muy bien, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun que se nombre entre vosotros como conviene a quien, hermanos, a santos. Tremendo, ¿sí, hermanos? Oh, hermanos amados, ¿cuántos pecados podemos estar cometiendo en este mismo instante y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos pecados? Muy bien, hermanos, responsabilidad número 9: orar al Señor en todo tiempo por todos los hermanos en el mundo, no en la iglesia local, no, en el mundo. Orar al Señor en todo tiempo por todos los hermanos en el mundo. ¿Sabe cuánto nos demoramos decirle al Señor: Señor, ayuda o bendice a mis hermanos en otras iglesias locales? Nos demoramos, creo que menos de 5 segundos, ¿cierto? Pero a veces no lo hacemos, porque en nuestra mente está orar por los más cercanos, ¿cierto? Señor, ayuda a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mis sobrinitos, a mis hermanos, pero hermanos en la carne. Amén. ¡Ah, qué oración tan tremenda! Pero el Señor también nos llama a orar en todo tiempo por todos los hermanos de este mundo, o que viven todavía. Por ejemplo, en China, que para ellos hay persecución. ¿Oramos por ellos? Difícilmente. Difícilmente. Por los hermanos en Rusia, difícilmente. Oramos por aquellos que están en otros países, difícilmente. ¿Y por qué lo hacemos difícilmente? Porque a veces no pensamos en las dificultades. O miren lo que está pasando en el Medio Oriente, hermanos. Tantas dificultades que estamos viendo. Y a veces, hermanos, se nos olvida orar. Y digo se nos olvida orar porque hemos orado, ¿cierto?, en los tiempos de oración. Y creo que no hemos tocado, creo, todavía lo que está sucediendo allí con esas familias. Y allí también hay hermanos nuestros, ¿o no? Allí hay cristianos que aman al Señor, que le sirven y que tienen temor por lo que ese grupo quiere hacer. Debemos orar, hermanos. Ahora, está bien todos los esfuerzos humanos, como yo lo he visto, 5 horas de oración por Afganistán, por el Medio Oriente, 1 semana entera, eso está muy bien, perfecto, y gloria a Dios por los pastores o líderes que han dicho eso. Pero es que es todos los días, hermanos, hasta que usted y yo lleguemos a la perfección en Cristo. Yo debo orar todos los días por la hermana Ana, todos los días por la hermana Sandra Piraneque, por su esposo, por Michelle, por Franci, por Fabio y por los que no están aquí. Yo debo orar, hermanos. No es cada 8 días, no es si hoy me acordé, me acordé del hermano, no. Señor, guarda mi iglesia, guarda mi hermano, mi hermana, ayúdale, Señor, guíale, ¿cierto? Porque eso es lo que debe ser un pastor, orar, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Y no lo vamos a buscar en el libro de Hechos. Nosotros, dijo el apóstol Pedro, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. ¿Se acuerdan? Oración y palabra. Eso es lo que debe hacer. Muy bien, hermanos, Efesios 6:18. Dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿con qué, hermanos? Con toda perseverancia y súplica por todos los que, hermanos, los santos. ¿Sí están en la Biblia, hermanos? Efesios 6:18. ¿Cómo termina diciendo? Con toda perseverancia. Es decir, todos los días, ¿cierto? Siendo constantes. Y súplica por quienes, por los santos. Hermanos, no se limite
a orar solamente por su familia. No se limite a orar solamente por la necesidad de su casa. Oremos por todos, hermanos. Constantemente debemos tener, por ejemplo, a Evangeline todos los días, ¿cierto? Para que el Señor le sane, para que ella más adelante no tenga ninguna dificultad. Es todos los días: Señor, ayuda a mi hermana Margarita, a mi hermano Alejandro, ¿cierto? Ayuda a su hijita, ¿cierto? Ayúdalos, bendícelos, provéeles el dinero. Y cuando usted pueda ir, que creo que todavía no se puede ir, pero cuando usted pueda ir a su casa, llevarle, hermano, un detalle, un mercado, hermanos. Ellos lo necesitan. Y simplemente lo digo, hermanos, porque me estaba acordando. Muy bien, hermanos. Y finalmente, hermanos, la responsabilidad número 10, nomás son 10, es, bueno, hay muchos más, pero nomás voy a decir 10, es esta, hermanos: contender por la fe. Contender por la fe. Este concepto, contender por la fe, está muy mal enseñado. Y como está mal enseñado, pues lastimosamente se tergiversa. Contender por la fe no es pelear con otras personas por mis convicciones, hermanos. No es agarrarme pues 3 horas en Facebook y es que usted tal por cual y ni siquiera Dios lo bendiga y no, usted es hijo del diablo. Santos, creyentes. Y yo sí sé y usted no sabe nada. Contender por la fe no es hacer eso, no es pelear. No es pelear. Tampoco es agarrarnos a puños con aquellas personas que no tengan la misma línea teológica, por decirlo así, o que no crean lo mismo, ¿cierto? Decir palabras, pues véngase a ver, el Señor está conmigo, ¿qué vamos? No es eso. Esa no es la definición, hermanos, pero muchos la toman de esa forma. Y muchos llegan a sus hogares, ¿cierto?, cuando son reformados y quieren reformar a todo el mundo, hasta el perro quieren reformar. Y no está mal, hermanos, simplemente es que Dios nos llama a tener sabiduría, ¿cierto? A ser sabios. Vamos a reformar la familia, predíqueles el Evangelio, pero primero reformes usted, porque si usted no es reformado en cuanto a la enseñanza bíblica, ¿usted cómo pretende reformar a otras personas? ¿A punta de qué? ¿De hacer mala cara? ¿A punta de qué? ¿De hacerles ver su pecado a todo momento? ¿A punta de qué, hermanos? Tranquilos, Dios hará la obra, pero primero usted refórmese en sus hábitos, en sus malos hábitos, sus malas costumbres. Entonces, si usted dice: mamá, es que usted levanta tarde, su mamá, ¿qué le dice a usted? ¿La felicito porque usted es de ejemplo para mí? O al contrario, pero usted qué me dice si estamos igual, no estamos a la misma hora. Mamá, no sea grosera. ¿Perdón? ¿Y usted? Esos hermanos, no es pelear. Ahora, ¿cuál es la definición de contender por la fe? Contender por la fe sencillamente es luchar para defender la verdad que ya está puesta en las Sagradas Escrituras. Eso es. Vuelvo y le repito, hermanos, contender por la fe es luchar para defender, no la Escritura, ella se defiende sola, no a Dios, no a Cristo, porque es que a veces pensamos que un apologista defiende la Escritura. No, lo que hace un apologista es defender las verdades que ya están allí adentro contenidas. Por ejemplo, la soberanía de Dios. ¿Qué habla esta perfección? Claro, Dios es soberano, pero ¿qué habla? Que Dios es dueño de todo lo que está en la tierra y que el Señor puede disponer de ellas cuando Él quiera. Pero además de eso, la soberanía de Dios dice que no hay nadie a la par de Dios, es decir, el único soberano es Dios. Y en la salvación, Él soberanamente escogió a los que quiso, punto. Y esto choca. Entonces, ¿cuál es el papel de aquellos que defienden esta verdad? Enseñar por la palabra que el Señor es soberano. Y punto. Y que Él hace como Él quiere.
¿Cierto, hermanos? Así de sencillo. Me recuerdo a alguien que alguna vez me dijo, pero ¿por qué Dios no me dio a ese hombre? Es que yo lo reclamé para mí y yo se lo pedí, ¿por qué Dios no me lo entregó? Pues no quiero para usted, fácil, porque no era la voluntad de Dios. ¿Va a pelear contra Dios? No, eso se llama soberanía de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Dios puede llevarnos a cualquiera de los que estamos acá en cualquier momento. ¿Vamos a pelear por eso? No. ¿Qué vamos a decir? Señor, gracias. Aunque nos duela, gracias. Hermanos, Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender como, hermano, ardientemente. Esta palabra ardientemente significa con celo de Dios, con celo, no permitiendo que haya ninguna burla a las doctrinas de Dios. Eso debemos hacer, hermanos, no peleando, pero sí siendo claros en el asunto. Amén. Amén. Hermanos, como conclusiones finales, tengo dos. La primera, hermanos, ser un santo de Dios, escúcheme, ser un santo de Dios es comprender que he sido elegido por gracia para vivir solo para aquel que me compró. ¿Para quién? Para Dios, ¿cierto, hermanos? Por lo tanto, mi premisa y mi consuelo es vivir solamente para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Número 2, tenemos como santos del Señor muchas responsabilidades. Muchas, ¿cierto? Hartas. Y hay más que no he nombrado. Pero no solamente responsabilidades delante de Dios, sino también con mi hermano. Mire, una responsabilidad que yo tengo con mi hermano es preguntarle esto: hermana, ¿cómo estás? Solamente una de muchas. Otra responsabilidad, hermano, ¿sabe cuál es? Aunque no la veamos así, es darle un abrazo a mi hermano, pero un abrazo para que él o ella sientan que yo como su hermano le amo. No esos abrazos ahí, ¿cómo le va? Sí. No, un abrazo fuerte, hermano, para que mi hermano comprenda que yo le amo, que yo estoy con él o con ella en los momentos difíciles. Muy bien, hermanos, y como aplicaciones, primero, como santos de Dios, vivamos cada día apartados de este mundo. Sencillo, como santos de Dios, vivamos apartados de este mundo. Aparte, recuerden que usted no es de este mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, ¿cierto, hermanos? Y no podemos hacer todo lo que este mundo hace. Debemos destacarnos, hermanos. ¿Quieres que un día tu familia venga al Señor? Destácate como un santo de Dios. Destácate. Y algo que quiero decir acá, cuando digo destácate, también sé prudente, sé muy prudente cuando digas o cuando hables algo hacia esos familiares, porque de pronto, sin darte cuenta, le estás dañando el corazón a esa persona y difícilmente vendrá el Señor. Por ejemplo, hermano, cuando tú hablas algo de tu iglesia, no, mire que hoy fue una señora terrible. Entonces, si tú dices eso, ella va a decir, pues si hablaron de esa señora que es nueva, ¿qué no van a hablar de mí cuando vaya? Entonces más bien me quedo así apartado. Finalmente, hermanos, como santos del Señor, asumamos con madurez, asumamos con fidelidad cada una de nuestras responsabilidades, porque Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Ahora, hermanos, recuerden que ya pasamos por un juicio, ¿cierto, hermanos? Por el juicio de salvación, ya pasamos, gloria a Dios. Pero por nuestras responsabilidades, un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Asististe a la iglesia? Sí. ¿Fuiste fiel? No. ¿Por qué?
porque me fui para el parque, pero es que eso no era. ¿Serviste? Sí. ¿Serviste? No. ¿Y por qué no? No tenía ganas. Dios nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie esta mañana, por favor, y oremos juntos al Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a alistar, antes de que oremos, por favor, el himno 298. Himno 298. Vamos a orar, hermanos. Vamos para que los hermanos se pongan de pie, para que todos oremos juntos, hermanos. ¿Qué me puede dar perdón, hermanos? Ese va a ser nuestro himno. Muy bien, hermanos, cantemos, pero antes de cantar, oremos y pidamos perdón a Dios. Amado y buen Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, Señor. Señor, nos sentimos tan avergonzados, porque cada vez que vamos a tu palabra nos damos cuenta de que nos falta tanto, Señor. Oh, mi Dios, perdónanos. Oh, Señor, ayúdanos. Hoy, Señor, hemos entendido que somos santos tuyos, apartados para tu obra, apartados para Cristo, Señor, y a veces no lo entendemos. Oh, mi Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos el entendimiento y danos la gracia que necesitamos, Señor, para amarte y para adorarte, Señor. Oh, mi Rey, cuán bueno eres tú. Señor, quiero darte gracias por todos los hermanos que están en esta mañana. Por Sarita, por Charo, por Laura, por Paola, por Sandra, por Arsenio, por Franci, por Michelle, por Ana, por Fabio, por Steven, por los hermanos, Señor, que hoy no han podido estar, por Marta, por Margarita, por Alejandro, Señor, por Evangeline, por Joana, Señor. Oh, mi Señor, ayúdanos a ser verdaderos creyentes, ayúdanos a ser verdaderos en ti y ayúdanos a vivir para ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pido que fortalezcas a aquellos hermanos que hoy están conectados o que un día se conectarán, Señor. Oh, mi Señor, gracias. Vamos a cantar, hermanos, en esta mañana.
hermanos. Amado Señor, agradecemos a ti por esta hora, por este día y por este tiempo tan maravilloso. Señor amado, ayúdanos y permite que nuestras vidas sean vidas de bendición, Padre, que mostremos santidad a Jehová en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, sentémonos unos segundos. Despedimos a los hermanos. Gracias a aquellos que están allí. Muy bien.